Miércoles 14 de octubre de 2009, buenos días, es un agrado que nos acompañe en entrevista en línea a esta hora de la mañana. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a quienes están con nosotros en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com. Les invito a ustedes a que participen en esta entrevista enviando su mensaje o su pregunta a través del chat o la opción del correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Esta mañana en nuestros estudios, desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica, se encuentra con nosotros Roberto Lorenzana. Él es diputado del FMLN y secretario de la Junta Directiva del primer órgano del Estado. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, William. Bueno, diputado, para iniciar, quisiera saber un poco cuál es el análisis o el planteamiento que están haciendo ustedes en torno a la situación, a la crisis que en este momento atraviesa el partido de derecha Arena. Obviamente es una crisis que se ha generado en el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, la primera quizás de las más graves que ha registrado en los últimos años y durante este año posterior a las elecciones de marzo. Usted hizo algunos comentarios, entiendo, durante la campaña electoral en donde anticipaba de una posible crisis en Arena. ¿Qué le hacía pensar en aquel momento que Arena estaba ante una situación como esa, viéndolo desde luego desde el otro lado, ustedes como partido en ese momento de oposición? Bueno, primeramente quiero agradecerte, William, y la posibilidad que me das y por supuesto a la Prensa Gráfica de compartir este espacio que se comenta en todos lados que están abriendo una nueva ruta en la innovación de las comunicaciones y quiero agradecerte por esta oportunidad. Nosotros prevíamos el fortalecimiento de las contradicciones internas en Arena como un proceso que se venía desarrollando, que se venía incubando. Hay que recordar lo que pasó cuando Arena definió su candidatura a la presidencia, cuando definieron toda su estrategia en el periodo anterior. Y ese fue el arranque de este conflicto que ahora estamos viendo. Creo que las cosas salieron mal. Es bien difícil cuando uno tiene un resultado desfavorable encontrar la responsabilidad en uno mismo. Uno busca siempre los culpables en otro lado. Incluso a veces lo busca en su adversario. Y en Arena ha pasado eso, o sea, ha empezado la búsqueda de culpables inmediatamente después de su derrota electoral. Era previsible esa derrota, independientemente, creo yo, de la candidatura. El nivel de desgaste, el nivel de aspiración ya del pueblo salvadoreño de que hubiera un cambio en el país, preveía un resultado desfavorable para ellos. Ahora, creo que han seguido tomando decisiones erráticas. Creo que poner al frente del partido gente que no genera ni siquiera la sensación de renovación, pero tampoco renovación, pues estamos hablando de gente que jugó su papel en la historia política del país y en la historia de Arena, pero que no puede generar una visión nueva. Concretamente, ¿usted se refiere al presidente del COENA, Alfredo Cristiani? Al expresidente Cristiani, el presidente de Arena, porque él es una figura del pasado, es una figura que se desgastó, que se deterioró, y hay que tomar en cuenta la personalidad de Alfredo Cristiani. O sea, él lo que ha hecho es sumir más a Arena en una profunda crisis, en un mar de contradicciones. Pone al frente conjuntamente en el COENA de los principales detractores del presidente anterior, ¿verdad? Lo cual fortalece las contradicciones, deja de lado los liderazgos más importantes que tiene, no toma en cuenta el esfuerzo territorial de su partido, los líderes territoriales, y claro, eso viene generando una visión de exclusión. Yo creo que lo que está a la base en este conflicto que estamos viendo este día no es en realidad una diferencia de carácter ideológico, sino que estamos viendo una lucha de poder producto del maltrato, producto de la actitud. Para resumirlo, yo creo que Alfredo Cristiani está anestesiado, más bien podríamos decir está anestesiada su conciencia y su voluntad,
y ha generado como un pilar principal en su ética política el egocentrismo, y eso no lo deja ver más allá. Bueno, debo hacer una pausa en este momento, pero al regreso me interesa que reflexionemos sobre un punto. Si ustedes creen como FMLN que este es el principio del fin de Arena, o es una situación que tiene que ver con la derecha en términos estructurales. Vamos a la pausa, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Continuamos esta mañana en la entrevista en línea conversando con Roberto Lorenzana, diputado del FMLN y secretario de la Junta Directiva del primer órgano del Estado. Diputado, le preguntaba entonces al cierre del segmento anterior, ¿esto es el principio del fin de Arena o tiene que ver con una situación de crisis estructural de la derecha? Yo creo que esta arena se ha agotado. Puede surgir un nuevo proyecto político que no se llame Arena, o puede refundarse Arena, pero este proyecto político se ha terminado. Arena se conduce y se concibió como una empresa, como una sociedad anónima. Y ahora ha surgido una falla de carácter estructural, porque el presidente de la sociedad anónima, que se llama Arena, no es el principal accionista del partido, no controla el capital accionario del partido. Y hay otros accionistas que tienen más capital que él al interior de su partido. A ver, esa figura entonces es una puja de los accionistas. Yo creo que sí. Por control del partido. Por el control del partido. Pero no se puede mantener un partido en estas condiciones cuando ha habido un cambio político en el país fundamental, mantener de la misma manera, con el mismo esquema. Debería de surgir, y eso es lo que nosotros creemos, que debería de surgir un partido político fuerte, consolidado. Nosotros no quisiéramos estar en el gobierno y tener una oposición sumamente debilitada. Eso puede generar arrogancia, eso no genera equilibrio de poder. Yo creo que debe de haber una derecha fuerte, pero totalmente responsable. Pero fíjate que ahora, como decía alguien, Arena no discute sus definiciones. El problema es que se agotó un modelo, se agotó una concepción, se agotó una visión de gobernar. El pueblo quiso que eso cambiara, pero Arena no está pensando en cambiar su concepción. Es decir, Roberto, ustedes no ven que el partido en el gobierno, el ex partido en el gobierno, ahora el partido Arena en oposición, haya en algún momento determinado interpretado, digerido el mensaje de las elecciones de marzo? Todavía no, porque ellos todavía siguen creyendo, fíjate, que deben de sostener sus mismos postulados. Sus mismos principios podrán mantenerlos, pero su misma propuesta programática de gobierno, esa es la que se agotó, esa es la que el pueblo le dijo que no. Y uno no ve reuniones, definiciones nuevas para establecer cuál es la concepción de la derecha en el país. Entonces, esta derecha se agotó y tiene que refundarse sobre la base de una nueva definición programática. Por eso te digo, este es un problema de carácter estructural. Este fenómeno actual es, como bien para decirlo de manera tautológica, es un fenómeno más. Pero la esencia del problema
es una crisis de carácter estructural, es una falla de carácter estructural, que tiene también a la base que no hay una concepción clara del rumbo que debe tener la derecha en este momento. Recuerdo que en su momento, eso fue hace, una semana quizás aproximadamente, donde diputados del partido Arena salieron denunciando que había supuestamente el interés de compra de voluntades al interior de la Asamblea Legislativa, y en ese contexto hubo quien se atrevió a señalar, por ejemplo, a Orlando Arévalo. ¿Estaba ocurriendo eso o está ocurriendo eso en la Asamblea Legislativa? Mira, esta es una de las cosas que ha dicho Alfredo Cristiani, y yo por eso te decía que él está anestesiado, su conciencia. Alfredo Cristiani debe de entender que el egoísmo y la sumisión son aspectos que generan estupidez en la gente. Cuando uno se hace egocéntrico, cuando uno no reconoce errores, termina cometiendo más errores. Y una persona del gran capital se le sublevan la plebe, como ellos le llaman a este grupo, porque de esa manera los están caracterizando, no va a hacer concesiones. Entonces, hoy Cristiani está en esa encrucijada. Si les hace concesiones, le doblaron el brazo. Y si no le hace concesiones a este grupo, se fortalece la contradicción. Eso es propio de las crisis. Entonces, la crisis en Arena es producto de una maduración de condiciones objetivas y subjetivas. Esto no es un capricho de alguien, no es Guillermo Gallegos, no es fulano de tal, es el producto de la maduración de condiciones. Porque a la base de esto, como te dije al principio, está la victoria electoral. Y yo digo con esto, este fenómeno demuestra también que la victoria del 15 de marzo fue una victoria revolucionaria, aunque este gobierno no es revolucionario. Pero la victoria sí es revolucionaria, porque está obligando a que el país cambie. Aún la derecha tiene que cambiar. Bueno, perfecto. Nos vamos a otra pequeña pausa al regreso. ¿Con quién negociar? Es decir, al FMLN, ¿qué le interesa en este momento? ¿Es simplemente contar con los votos necesarios para poder aprobar proyectos a nivel de la Asamblea Legislativa y en esa medida respaldar al presidente Funes? ¿O también tenía interés más allá de eso? Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Diputado Lorenzana, cuando uno ve, digamos, y si uno intenta colocarse de lado en la posición que pueden tener ustedes como partido en el gobierno en este momento, dirían, bueno, lo que está pasando en Arena ustedes lo podrían estar celebrando porque dicen, bueno, podemos contar quizás con esos 12 diputados o más para poder hacer la mayoría simple y en esa medida facilitar las condiciones de gobierno al presidente Mauricio Funes. Le pregunto, es un planteamiento hipotético desde luego, pero ¿cuál es el sentimiento que tiene el partido FMLN respecto de la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa? Sí. Mira, nosotros no estamos celebrando este fenómeno y llamamos a nuestros cuadros, a nuestra militancia, a no hacer de esto una celebración. Hay que asumir esto con realismo, con frialdad. Por supuesto que tampoco podemos amargarnos por el hecho de que nuestro principal adversario esté sumido en esta profunda crisis. Pero debemos de verlo con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. En lo que tiene que ver con la Asamblea Legislativa,
nosotros necesitamos construir la correlación de fuerza suficiente para viabilizar las políticas de gobierno, independientemente de este fenómeno. Si este fenómeno sirve para entendernos con un nuevo actor que nos permita tener la correlación de fuerza, nosotros tenemos que buscarlos. Nosotros no vemos por qué dejar de hablar con un grupo importante de 12 diputados. No le vamos a pedir permiso a Alfredo Cristiani para hablar con ellos. Tampoco creo yo de que es serio decir simplemente estos señores ya se vendieron, como los están acusando ya. Ese estilo es el estilo del pasado, de comprar voluntades en la Asamblea Legislativa, pero sobre la base de políticas concretas podríamos llegar a un entendimiento. ¿Podríamos pensar que estos 12 diputados eventuales serán como los salvavidas del FMLN o no? Mira, yo creo que la situación se ha venido decantando positivamente. Ya hemos escuchado, por ejemplo, que en materia presupuestaria el Partido de Conciliación Nacional dice que no va a ser obstáculo para la votación. El presupuesto se aprueba con mayoría simple. Claro. De tal manera que con los votos del PCN, si eso fuera así como ellos lo han dicho, podríamos nosotros tener los votos suficientes para aprobar el presupuesto. Para aprobar financiamiento externo, para aprobar reformas constitucionales, para las votaciones de segundo grado, para lo que se necesita mayoría calificada, no basta con esos votos. Y en ese marco puede ser útil estos 12 diputados. Sí, por supuesto de que nosotros no creemos que ellos van a hacer lo que el frente les pida. Ellos van a hacer lo que crean conveniente para el país. ¿Y con quién, perdón, es más fácil negociar, o puede ser más fácil negociar, con 12 diputados o con Alfredo Cristiani a la cabeza de otro grupo de diputados? Alfredo Cristiani ha asumido una posición cerrada, ha asumido una posición recalcitrante, es un hombre que quiere retomar los conceptos de enemigo ideológico. Oímos a cómo se refirió al vicepresidente, a Salvador Sánchez Serén, le puso un apodo a Salvador Sánchez Serén en esta su asamblea. O sea, ese es el estilo de Alfredo Cristiani de ahora. Claro, es un hombre que escupe para arriba y le cae en la cara, porque al día siguiente le salta este fenómeno. Entonces yo creo que la valoración inicial que nosotros tenemos que este es un grupo más pragmático, que puede tener las mismas coincidencias ideológicas, los mismos criterios ideológicos que Cristiani, pero son mucho más pragmáticos. Y eso puede viabilizar los entendimientos. Nosotros estamos abiertos y esperamos que se decanten, que se calmen las aguas para empezar a hacer los contactos necesarios para buscar entendimiento. Y sería Guillermo Gallegos, quien, bueno, de paso fue un jefe de fracción sin mucha pena y gloria en el Partido Arena, pero él es el que de alguna forma está liderando este grupo. ¿Podría ser un interlocutor con este grupo? Pues si esa es la persona que ellos definen como interlocutor, bueno, nosotros no tenemos problema con quien se defina, pero por supuesto que vamos a hablar con él y con los demás. Bueno, vamos a la otra pausa comercial. Al regreso hablemos un poco cómo ven los demás partidos políticos en el marco de la correlación de fuerzas, es decir, el PCN, PDC, podría haber un movimiento a raíz de esta recomposición del Partido de Arena. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda.
Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, algunos cibernautas nos están escribiendo. Doris Chacón nos dice desde San Salvador: está claro que Arena está desesperada y, como dijo el señor Cristiani, que ardería Troya con los despidos. Ahora es él el que está ardiendo con esta situación en Arena. Bueno, hacer un comentario sobre lo que está pasando en el partido, en el gobierno, en el ex partido en el gobierno. Díganos, diputado, le decía si hay posibilidades de que lo que está ocurriendo al interior del partido de Arena también se exprese de alguna forma en las posiciones que pueda asumir el PCN o el PDC. Yo creo que sí, esto es un fenómeno que tendrá consecuencias en todo el espectro político. Hay que recordar que el PCN y el PDC son aliados estratégicos de Arena. Fueron juntos a las elecciones presidenciales, hicieron un pacto de hacer una oposición juntos. Y a eso, desde estos meses anteriores empezó a tener los primeros cambios. Hemos visto cómo el PCN se empieza a despegar gradualmente de Arena. No lo ha hecho, siguen siendo aliados. Parece ser que Ciro Cruz Cepeda se entiende mejor con Alfredo Cristiani que con Tony Saca. Con Tony Saca, Ciro Cruz Cepeda hizo un pacto electoral, pero cuando pierden las elecciones, Ciro deja de lado esa negociación con Tony Saca y se entiende con Cristiani. Eso ha generado molestias en un grupo de diputados también. Creo que el PCN está también golpeado. Este es un fenómeno. Lo que le pasa a Arena golpea a toda la derecha partidaria, a la derecha social también en general, ¿verdad? Porque es la crisis de su principal partido. Y yo creo que lo que ellos deben de pensar es en redefinir su proyecto, ¿verdad? Y sin duda también el PDC ya se empiezan a escuchar síntomas de conflictos, porque consideran de que están muy pegados a Arena, sus partidarios, sus correligionarios les están diciendo eso, y yo creo que vale la pena, nosotros extendemos nuestra mano para que también construyamos juntos un proyecto de gobernabilidad, y podemos entendernos también con el PDC y el PCN para reenrumbar el país. El mandato del pueblo es que debe haber cambio, y no quiere la derecha reconocer que el pueblo ya ordenó un cambio, y quieren mantener el statu quo. A ver, díganos, pero entonces usted vaticina que el PCN y el mismo PDC podrían enfrentar una situación de ruptura parecida a la que tiene el partido Arena, es decir, si ellos no están exentos, si están bastante cercanos a Arena, también pueden sufrir de ese tipo de situaciones. Yo creo que este es un fenómeno que los puede arrastrar, porque su principal aliado, el hermano mayor de la casa, está enfermo y está gravemente enfermo. Y entonces los puede contagiar. O se vacunan, porque para esto hay vacunas. ¿O se vacuna? Bueno, yo creo que la vacuna que debe de tener, me refiero en este caso al PCN y al PDC, es también reflexionar sobre las redefiniciones que exige el momento. Nosotros respetamos su opción de derecha, pero deben entender que el país, que el pueblo salvadoreño se pronunció por un cambio, y deben de aceptar que deben de haber cambios. Entonces deben redefinir su planteamiento estratégico como derecha. Si no se vacunan de esa manera, esta crisis los va a arrastrar a ellos también. ¿Y el tipo de derecha que el país quiere no es ese el tipo de derecha que se tiene? ¿El tipo de izquierda que se tiene es ese el que el país quiere? Mire, cuando pierde las elecciones Arena, el 15 de marzo, fue la consumación política del fracaso del modelo neoliberal que impulsaba Arena. Si ellos no hacen redefiniciones en ese punto, difícilmente van a encontrar la opción que necesitan. Hasta los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, se han hecho cargo que han cometido errores con este modelo que ellos mismos les impusieron a estos. Mientras ya los organismos que les dieron el mandato están haciendo cambios, esta derecha no quiere cambiar. Y eso los tiene en esta profunda crisis. Deben de construir una nueva definición estratégica. Bueno, nos vamos a la última pausa comercial para regresar con el último segmento de la entrevista en línea de esta mañana. Ya volvemos.
Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Estamos al cierre de la entrevista en línea. Diputado Lorenzana, díganos, yo quiero saber un poco, en el marco de las negociaciones internas en la Asamblea Legislativa, ¿ustedes esperarían poner ya en primera línea de negociación con estos 12 diputados lo que tiene que ver con la aprobación de presupuesto? ¿En dónde esperarían ustedes ya el acompañamiento? Porque hay que tomar decisiones de inmediato. Yo creo que el presupuesto puede esperar un poco, porque hay que seguir todo el trámite, hay que escuchar a todos los ministros, Claro. hay que revisar detalladamente todas las partidas. Pero hay medidas más urgentes que yo creo que se pueden ensayar. O sea, yo creo que, por ejemplo, hay que ver cómo va a ser si podemos definir quién va a ser el nuevo procurador. Eso es urgente. El procurador general, ¿verdad? Eso es de mayoría calificada, por supuesto. Podemos buscar un entendimiento en este tema. Igual hay aspectos que tengan que ver con la reforma electoral, que también a este otro grupo le interesa, entiendo yo. Hay aspectos que tienen que ver con posiblemente financiamiento externo. Hay créditos, hay créditos internacionales, créditos externos que están ahí por presentarse o presentados ya, que también tenemos que hacer una valoración sobre esto y hay que poner a prueba hasta dónde podemos entendernos. La mayoría calificada sí no estaría garantizada, aún con este reacomodo. Es decir, ahí sí ustedes tendrían que hacer un esfuerzo por negociar con las otras fuerzas políticas. Por supuesto, es que lo que pasa es que yo creo que nosotros no podemos de manera unilateral buscar una negociación con este grupo. Sí, es un grupo que quiere entender, hay que buscar, pero para la mayoría calificada sin duda se necesitarán el concurso de otras fuerzas, ¿verdad? Y por eso tenemos que ver en qué aspecto podemos coincidir. Yo creo que también en esto es necesario hablar con diputados de otras fracciones parlamentarias. ¿Facilita sin duda alguna las cosas para el poder apoyar al presidente Funes en el esfuerzo que está desarrollando? ¿O no? Yo creo que puede terminar siendo más fácil, ¿verdad? Más allá de nuestras voluntades, ¿verdad? Porque la conducta de Alfredo Cristiani ha sido cerrada, ha sido de chantaje, ha sido de condicionamiento, ¿verdad? Y vivemos en este otro grupo parlamentario un nivel de pragmatismo mayor que puede facilitar los entendimientos. Nosotros esperamos que se ponga a prueba pronto. Y no quiere decir que simplemente vamos a imponer nuestros criterios, también hay que escuchar sus valoraciones. Yo he escuchado, por ejemplo, que ellos demandan mayor apoyo a los alcaldes, ¿verdad? Y en eso nosotros también creemos que hay que tener flexibilidad. Si ese es un planteamiento que ellos levantan, pues nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Pero eso pasaría por revisar quizás todo el tema del FODES, ¿o no? Podría ser, pero son aspectos que deben de ser estudiados a la luz de la conveniencia, pues a la luz de los entendimientos. Bueno, las últimas consideraciones suyas entonces en torno a lo que ocurre en este momento en la derecha, solo para ir cerrando a manera de conclusión, diputado. Yo creo que estamos en un nuevo momento político. La crisis de Arena es irreconciliable a mi juicio. Nosotros, todas las fuerzas políticas, incluso las fuerzas empresariales, económicas, sociales, debemos de ver esto con mucha frialdad,
no tenemos por qué hacer un acto de celebración, pero sí aprovechar las condiciones para hacer las definiciones tácticas que le convengan al país. Y con mucha madurez debemos salir al encuentro de estos fenómenos para que construir las correlaciones necesarias para poder impulsar las políticas públicas que sean necesarias. Bueno, perfecto. Diputado Lorenzana, le agradezco infinitamente. A la orden. Terminamos la entrevista en línea de esta mañana. Le invito a que mañana a las 8:15 nos acompañe. Estará con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica Joaquín Samayoa, analista. Con él estaremos conversando sobre lo que está ocurriendo en el escenario político a propósito de la crisis en el Partido Arena. Gracias y buenos días. Del www.laprensagrafica.com. Les invito a ustedes a que participen en esta entrevista enviando su mensaje o su pregunta a través del chat o la opción del correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Esta mañana en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica se encuentra con nosotros Roberto Lorenzana. Él es diputado del FMLN y secretario de la Junta Directiva del primer órgano del Estado. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, William. Bueno, diputado, para iniciar, quisiera saber un poco cuál es el análisis o el planteamiento que están haciendo ustedes en torno a la situación, a la crisis que en este momento atraviesa el partido de derecha Arena. Obviamente es una crisis que se ha generado en el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, la primera quizás de las contradicciones internas en Arena, como un proceso que se venía desarrollando, que se venía incubando. Hay que recordar lo que pasó cuando Arena definió su candidatura a la presidencia, cuando definieron toda su estrategia en el periodo anterior. Y ese fue el arranque de este conflicto que ahora estamos viendo. Creo que las cosas salieron mal. Es bien difícil cuando uno tiene un resultado desfavorable encontrar la responsabilidad en uno mismo. Uno busca siempre los culpables en otro lado, incluso a veces lo busca en su adversario. La más grave que ha registrado en los últimos años y durante este año posterior a las elecciones de marzo. Usted hizo algunos comentarios, entiendo, durante la campaña electoral en donde anticipaba de una posible crisis en Arena. ¿Qué le hacía pensar en aquel momento que Arena estaba ante una situación como esa, viéndolo desde luego desde el otro lado, ustedes como partido en ese momento de oposición? Bueno, primeramente quiero agradecerte, William, y la posibilidad que me das y por supuesto a la Prensa Gráfica de compartir este espacio que se comenta en todos lados, que están abriendo una nueva ruta en la innovación de las comunicaciones y quiero agradecerte por esta oportunidad. Nosotros prevíamos el fortalecimiento. Miércoles 14 de octubre de 2009, buenos días, es un agrado que nos acompañe en la entrevista en línea a esta hora de la mañana. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a quienes están con nosotros en nuestro país y el mundo a través... Y en Arena ha pasado eso, o sea, ha empezado la búsqueda de culpables inmediatamente después de su derrota electoral. Era previsible esa derrota, independientemente, creo yo, de la candidatura. El nivel de desgaste, el nivel de aspiración ya del pueblo salvadoreño de que hubiera un cambio en el país, preveía un resultado desfavorable para ellos. Ahora, creo que han seguido tomando decisiones erráticas. Creo que poner al frente del partido gente que no genera ni siquiera la sensación de renovación.
pero tampoco es renovación, pues estamos hablando de gente que jugó su papel en la historia política del país y en la